Ningún médico de toda la costa del Pacífico lograba salvar al hijo de Lorenzo Garza, el jefe de la mafia más temido de la región. Durante 3 largos años, el pequeño Lucas se debilitaba cada vez más dentro de la mansión fortificada de su padre. Su piel palidecía, su respiración se acortaba, su risa se apagaba, y ningún especialista, ninguna prueba, ningún tratamiento lograba ponerle nombre a la enfermedad que lo estaba devorando vivo. Hasta que una tarde silenciosa, Emma, la hija de 3 años de la empleada doméstica, notó algo extraño en la habitación de Lucas, algo tan pequeño, tan ordinario, que todos los adultos lo habían ignorado 1000 veces. La niña corrió directamente hacia Lorenzo, le jaló la manga y le susurró una sola frase. Y en el instante en que el temido líder criminal escuchó esas palabras, se heló por completo. Porque una niña de 3 años acababa de ver lo que docenas de médicos habían pasado por alto durante 3 años enteros. El sedán negro cruzó los enormes portones de hierro justo cuando el sol se ocultaba tras los árboles. Lorenzo Garza bajó al camino de grava con el peso de otro largo día sobre sus hombros. Había sangre seca incrustada en el puño de su camisa blanca. El arma, oculta bajo su saco, aún conservaba el calor de haber sido disparada recientemente. Otra reunión con los capos. Otra lista de nombres tachados que nadie jamás vería. La finca de los Garza se alzaba frente a él como una fortaleza construida para sobrevivir a una guerra. Muros de piedra de 3 metros de altura rodeaban la propiedad. Portones de hierro, forjados con el escudo de la familia, que solo se abrían para los hombres cuyos rostros reconocían las cámaras. Guardias patrullaban en silencio detrás de los arbustos, con los rifles colgando bajo el brazo. Cada ventana de la planta baja estaba blindada. Cada pasillo, vigilado. Siempre había sido una fortaleza, y aún así, no había sido suficiente. Lorenzo se detuvo antes de subir los escalones de la entrada, y miró hacia el jardín lateral. Los rosales que su esposa solía cuidar cada mañana ahora estaban marchitos y grises. Las espinas sobresalían entre la maleza enredada como pequeñas cuchillas que ya nadie se molestaba en tocar. A Isabel le encantaban esas rosas. Solía arrodillarse en la tierra con las mangas remangadas, tarareando suavemente, cortando los tallos muertos para que los vivos pudieran respirar. Hace 3 años, un auto había explotado en un tramo de carretera a las afueras de la ciudad. El reporte oficial lo llamó accidente. Lorenzo jamás creyó esa palabra, pero el dolor le había nublado el mundo, y para cuando su mente se aclaró, todos los testigos ya se habían esfumado. A sus 39 años, Lorenzo Garza controlaba todo el norte del país a través del miedo. Su solo nombre vaciaba restaurantes. Su silencio terminaba vidas. Hombres que nunca lo habían conocido se persignaban cuando el viento traía el rumor de su llegada. Y sin embargo, dentro de su propia casa, no era más que un padre que ya había perdido demasiado, y que sentía como el suelo se desmoronaba bajo lo poco que le quedaba. Subió la escalera de mármol sin hacer ruido, pasó el 2.º piso y llegó al 3.º. El ala privada estaba tan silenciosa como siempre, excepto por el suave pitido de los monitores de signos vitales detrás de una puerta cerrada. Lorenzo se detuvo frente a esa puerta y se quedó inmóvil. Permaneció allí un largo momento, con una mano apoyada en el marco, escuchando el pequeño ritmo mecánico del latido prestado de su hijo. Cuando finalmente abrió la puerta, la habitación lo recibió con el familiar olor a antiséptico y lavanda. La lavanda había sido idea de Vivian. Ella le había dicho, tiempo atrás, que ese aroma calmaría a un niño enfermo. Lorenzo le había creído. Lucas yacía acurrucado bajo una gruesa manta, tan pálido bajo la luz tenue que parecía pintado sobre las sábanas. Lorenzo se dejó caer en la silla junto a la cama. No lloró.
No había llorado en 3 años. Solo observaba cómo subía y bajaba el pequeño pecho de su hijo, contando los segundos entre cada respiración de la misma forma en que otros hombres contaban billetes. Había vaciado bóvedas enteras por este niño. Había comprado clínicas, silenciado doctores, amenazado a investigadores en 3 continentes. Y aún así, Lucas se apagaba un poco más cada semana que pasaba. Lucas Garza no recordaba lo que se sentía estar sano. Tenía 6 años, y durante casi 3, su mundo se había reducido a las 4 paredes de una sola habitación en el 3er piso. El monitor junto a su cama marcaba el paso de cada segundo, con un pequeño pitido mecánico. Bip, bip, bip. Había aprendido a contar sus propios latidos guiándose por ese sonido. En los estantes de la pared del fondo, pequeños frascos marrones formaban filas ordenadas como soldados en guardia. Antibióticos, esteroides, pastillas para las náuseas, pastillas para el corazón, pastillas para el dolor, pastillas para aguantar las otras pastillas. La habitación siempre olía a antiséptico de hospital, un olor agudo y frío, con un suave aliento de lavanda por encima, como una manta delgada cubriendo algo que nadie quería ver. Lucas giró la cabeza lentamente sobre la almohada. Todo en su cuerpo requería esfuerzo ahora, incluso respirar, incluso parpadear. A su lado, metido bajo el hueco de su delgado brazo, estaba Capitán. El oso de peluche era viejo y estaba desgastado. Había perdido uno de sus ojos de cristal en algún momento olvidado. El relleno asomaba por un pequeño desgarro en su hombro, donde Lucas lo había abrazado con demasiada fuerza durante demasiadas noches. Capitán había sido el último regalo que su madre le puso en las manos antes de ir a esa cena de la que nunca regresó. Isabel se había arrodillado junto a su cama, le había besado la frente y le había puesto el oso en los brazos. Le dijo que Capitán lo mantendría a salvo hasta que ella volviera. Nunca volvió. Lucas no había ido a la escuela en casi 3 años. Solo recordaba el salón de clases en fragmentos, el olor a papel, los colores brillantes de las letras sobre el pizarrón. Un niño llamado Nicolás que le había compartido sus crayolas. Ese recuerdo se sentía como algo prestado de la vida de otro niño. Habían entrado y salido doctores, nombres importantes. Su padre hablaba en voz baja con sus hombres. Médica Sur, el Hospital ABC, Johns Hopkins, Houston. Rostros serios inclinados sobre su expediente, murmurando palabras que él no entendía y preguntas que su padre jamás podía responder. Cada uno había abandonado la finca con una lista de posibilidades aún más pequeña que con la que habían llegado. El último equipo, un grupo de cardiólogos de la capital, había hablado con Lorenzo a puerta cerrada y se había ido de la propiedad sin siquiera mirar al niño. Hacía 2 semanas, Lucas se había despertado en medio de una conversación que no debía escuchar. 2 doctores, cerca de su puerta, habían usado una frase que no conocía: cuidados paliativos. Más tarde, estando solo, le había preguntado a Capitán en un susurro qué significaban esas palabras. Luego lo dedujo por la forma en que las voces de los adultos se habían suavizado a su alrededor. Cuidados paliativos significaba que ya nadie lo iba a curar. Cuidados paliativos significaba que solo estaban tratando de que morir se sintiera más suave. Buscó debajo de su almohada la pequeña libreta que su madre le había enseñado a usar antes de irse. Presionó una crayola verde sobre una página en blanco con mano temblorosa y escribió con sus cuidadosas letras inclinadas: Hoy me dolió menos la pancita. No sé cuándo me voy a curar. Solo Capitán lo escuchaba. Solo Capitán lo sabía. Mientras el niño del 3er piso le escribía a un oso que no podía responder. Otra puerta en el extremo opuesto de la finca se abría silenciosamente por primera vez. Sofía cruzó la entrada de servicio con una vieja bolsa de lona en una mano y los pequeños dedos de su hija aferrados a la otra.
Tenía 30 años, aunque el último año le había dibujado líneas tenues alrededor de los ojos, que la hacían parecer mayor. Su esposo había muerto en un accidente en una bodega hace 16 meses. No había familia en quien apoyarse, ni padres, ni hermanos, ni primos en otro estado que le enviaran un cheque. Solo eran Sofía y Emma, y una montaña de deudas que cada mes crecía más que su propia hija. La agencia de empleos le había dicho que la finca de los Garza pagaba el triple del sueldo normal. También le habían dicho que no preguntara por qué las últimas 2 amas de llaves se habían ido. Sofía no preguntó. No podía darse ese lujo. Emma se apretó contra la pierna de su madre. La niña tenía 3 años. Era pequeñita incluso para esa edad, con cabello oscuro que se le rizaba alrededor de las orejas y unos ojos que nunca parecían parpadear cuando descubrían algo nuevo. Bajo el brazo, llevaba una muñeca de trapo muy suave, con cabello de estambre que apuntaba en todas direcciones. La muñeca había sido el último regalo de su padre. Iba a todas partes con Emma. La señora Reyes las recibió en el vestíbulo de mármol. La ama de llaves principal era una mujer de casi 60 años, con el cabello recogido tan tirante que le hacía brillar la frente. Miró a Sofía de la misma forma en que un carnicero evalúa un trozo de carne, y luego bajó la vista hacia Emma sin que ninguna línea de su rostro se suavizara. «Te mantendrás en el ala principal y en los pasillos del personal», comenzó la señora Reyes, con una voz tan plana como el papel. «No entrarás a la recámara principal ni al despacho sin permiso. No tocarás absolutamente nada en la suite médica y bajo ninguna circunstancia, ni tú ni la niña subirán al 3er piso. El 3er piso le pertenece al hijo del señor Garza. No es lugar para extraños, no es lugar para niños». Sofía asintió rápidamente. «Sí, señora. Entiendo». «¿De verdad?». La señora Reyes dejó las palabras en el aire, sin que sonaran a pregunta. «Si llego a encontrar a esa niña en el 3er piso, ambas estarán en la calle antes del anochecer». Emma apretó con fuerza su muñeca y miró a la mujer mayor con los ojos bien abiertos y serenos. No lloró, no se escondió. De pronto, se escucharon pasos en el pasillo a sus espaldas. Sofía se dio la vuelta y sintió que el pecho se le congelaba. El hombre que entró era alto, llevaba un traje oscuro con las mangas remangadas hasta los codos, y ya tenía una taza de café en la mano. Sofía había visto su foto en un periódico hacía años, y entonces no había entendido por qué a los reporteros les temblaban las palabras al escribir sobre él. Lorenzo Garza se detuvo al ver a la pequeña figura aferrada a la pierna de Sofía. Sus ojos recorrieron a Emma sin expresión alguna, como un hombre que evalúa una variable que aún no ha decidido cómo eliminar. «Manténla alejada de mi hijo», le dijo en voz baja a Sofía. No fue cruel, pero sí definitivo. «Sí, señor», susurró Sofía. Pero Emma no bajó la mirada. Observó al hombre más temido del norte del país, con una curiosidad pura y sin pestañear, como si estuviera conociendo a un perro grande, al que ya había decidido no tenerle miedo. Lorenzo sostuvo aquella pequeña mirada por un latido más de lo que pretendía. Luego se dio la vuelta y se alejó. Pasaron 4 días de la manera en que siempre pasaban los días dentro de la finca Garza. En silencio, con cuidado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Sofía talló los pisos de mármol del ala principal hasta que las manos le quedaron en carne viva. Emma jugaba en un tapete pequeño en una esquina de la cocina, donde su madre pudiera verla, susurrándole largas conversaciones a su muñeca de cabello de estambre. En la 5ª mañana, Sofía fue llamada al cuarto de blancos al otro extremo del pasillo oeste. Le dio un beso en la cabeza a Emma y le dijo que no se moviera. Emma lo prometió. Emma siempre prometía, pero entonces... Emma lo escuchó. En algún lugar por encima de ella, muy débil, un sonido pequeño y constante bajaba flotando por los ductos de ventilación. Bip, bip,
Bip. Un sonido paciente, como si un pajarito se hubiera quedado atrapado dentro de las paredes de la enorme casa y estuviera pidiendo ayuda. Emma ladeó la cabeza. Miró la puerta por la que había salido su madre. Miró la muñeca en sus brazos. Luego se puso de pie sobre sus pequeños pies y siguió el sonido. La escalera hacia el tercer piso era larga y silenciosa. Nadie la detuvo. Los guardias estaban afuera. El personal estaba en las cocinas. La señora Reyes estaba en su oficina contando los cubiertos de plata. Emma subió los escalones de uno en uno, con su muñeca arrastrándose suavemente por la alfombra, hasta llegar a una puerta que estaba solo un poco entreabierta. El ruido del pajarito venía de adentro. Bip, bip, bip. Empujó la puerta con la palma de la mano. La habitación le pareció muy extraña. Demasiadas máquinas, demasiados frasquitos marrones en los estantes, un olor frío y limpio que le picó en la nariz. Pero en medio de la enorme cama blanca, casi devorado por las almohadas, había un niño de más o menos su tamaño. Tenía los ojos cerrados. Su piel era del color del papel que su mamá usaba para planchar. Entonces, el niño abrió los ojos. Lucas giró la cabeza lentamente sobre la almohada. Parpadeó una vez al ver a la pequeña extraña de pie en el marco de la puerta. Ella no llevaba bata blanca. No traía una tabla con papeles. No sostenía ninguna aguja ni vasito de medicina. Solo era una niña pequeña con una muñeca de cabello alborotado en los brazos y una manchita de algo rojo cerca de la comisura de la boca. No lograba recordar la última vez que alguien había entrado a esa habitación sin oler a antiséptico. Emma dio un paso más. Metió la mano en el bolsillo de su vestidito y sacó la mitad de una galleta de mantequilla que había guardado desde el desayuno. Se la ofreció con una expresión muy seria. Lucas miró la galleta, luego la miró a ella y la tomó. Comieron juntos en silencio, dejando caer migajas sobre la manta. Emma se subió con cuidado al borde de la cama. Levantó a su muñeca de trapo y la sentó suavemente junto al oso de un solo ojo que estaba en la almohada. Así, los dos peluches quedaron hombro con hombro, como si se estuvieran presentando. Y por primera vez en muchos, largos meses, Lucas sonrió. Una sonrisa pequeña, pero de verdad. Emma regresó al día siguiente, y al día siguiente de ese. Aprendió qué escalón rechinaba, qué pasillo estaba vacío a qué hora, y qué puerta podía empujar con la palma de la mano. Ningún adulto se dio cuenta. Sin embargo, había un adulto dentro de la finca Garza, cuyos ojos nunca descansaban realmente. Y en la mañana posterior a la tercera visita secreta de Emma al tercer piso, esa mujer ya estaba despierta, ya estaba vestida, ya se movía por la casa con la precisión tranquila de alguien que hace mucho tiempo había memorizado cada rincón de ella. Su nombre era Vivian Chen. Tenía 34 años, era delgada y elegante, con el cabello negro cortado en una línea recta justo por encima de los hombros. Tenía un diploma de Stanford enmarcado sobre su escritorio. Certificaciones en nutrición pediátrica, recomendaciones de 3 especialistas que, tiempo atrás, habían dejado de responder las llamadas de Lorenzo. Había llegado a la finca hacía casi 3 años, pocos meses después del funeral de Isabel. En aquel entonces, Lorenzo se estaba ahogando. Necesitaba que alguien le dijera qué debía comer su hijo enfermo, a qué hora debía dormir su hijo enfermo, qué pastilla iba con qué comida, y cómo seguir respirando en medio de un dolor que aún no tenía forma. Vivian se lo dijo todo. Se lo dijo con dulzura. Se lo dijo con una paciencia que se sentía casi sagrada en una casa llena de hombres duros, y silencios aún más duros. Cada mañana a las 9 en punto, ella desaparecía en una pequeña cocina de preparación en el segundo piso, a la que solo ella tenía permitido entrar. La puerta tenía cerradura y Vivian llevaba la única llave colgada de una fina cadena de oro en el cuello. Adentro,
Sobre la barra de acero inoxidable, preparaba la misma bebida que había preparado todos los días durante 3 años. Un licuado alto del color de un moretón, morado oscuro una mañana, verde musgo a la siguiente, espeso, dulce y frío. Ella misma lavaba la licuadora. Enjuagaba los restos por su propio desagüe. A nadie más se le permitía tocar un solo vaso. A las 9:15, subía el vaso al piso de arriba en una pequeña bandeja de plata. Siempre se detenía en la puerta de Lucas y tocaba 2 veces suavemente con los nudillos antes de entrar. «Buenos días, corazón». Su voz era cálida, como la miel. «Hora de nuestras vitaminas». Se sentaba en el borde de la cama y sostenía el vaso mientras Lucas daba tragos lentos y cansados. Nunca salía de la habitación hasta que el niño tragaba hasta la última gota del fondo. «Cariño, tu cuerpo necesita esto». En su camino de regreso por las escaleras, se cruzaba con Sofía en el pasillo y le ofrecía una pequeña sonrisa comprensiva. «Debes estar exhausta. La maternidad es un trabajo de tanta devoción». Sofía bajaba la mirada y se lo agradecía. Esa noche en la cena, Vivian se sentó frente a Lorenzo en el largo comedor y le preguntó con dulzura cómo había estado su día. Le rellenó la copa de vino sin esperar a que se lo pidiera. Habló del lento progreso de Lucas con la misma voz suave y esperanzada que usaba todas las noches. Descansó su mano sobre la de Lorenzo un instante antes de pedir permiso para retirarse. Desde la muerte de Isabel, Vivian había llenado en silencio la silueta de la mujer que faltaba en la cabecera de la mesa. Ella era la razón por la que la casa no se había derrumbado sobre sí misma. Lorenzo creía en eso con una devoción casi religiosa. Habría apostado su vida por la lealtad de esa mujer. Algunas noches, cuando el peso del tercer piso se volvía demasiado asfixiante, de hecho, ya lo había hecho, pero había un par de ojos dentro de la finca Garza que aún no habían aprendido en quién era seguro confiar. Y esos ojos le pertenecían a una niña de 3 años que ya había empezado a notar cosas que nadie más se había molestado en contar. Emma siguió volviendo. Cada mañana, esperaba hasta que Sofía estuviera ocupada con la lavandería o la plata. Y entonces, subía por la silenciosa escalera al tercer piso con su muñeca bajo el brazo. Había memorizado la rutina de la casa de la forma en que otros niños memorizan canciones infantiles. Sabía cuándo la señora Reyes desaparecía en su oficina. Sabía cuándo cambiaban de turno los guardias del portón principal. Sabía que a las 9:15 de la mañana, la mujer hermosa del suéter suave siempre salía de la pequeña cocina con candado llevando una bandeja de plata. A Emma no le caía bien la mujer hermosa. No habría sabido explicar por qué. Solo sabía que cuando la señora se sentaba en la cama de Lucas, de alguna manera el niño se hacía más pequeño. Sus hombros se encogían. Su voz se apagaba. Y después de que la señora se iba, siempre pasaba algo malo. 1 hora después del licuado, Lucas se inclinaba sobre el costado de la cama y se apretaba el estómago con sus manitas. A veces lloraba. A veces estaba demasiado cansado para llorar. 2 horas después, sus dedos comenzaban a temblar sobre la manta. Para la tarde, su rostro era del color del gis y caía en un sueño profundo que se parecía más a un desmayo que a un descanso. Emma observaba. Siempre observaba. En la mañana del 8º día, algo fue diferente. Lucas había dormido toda la noche de corrido y se había despertado hasta tarde. Vivian había entrado a las 9:15 con la bandeja. Había intentado despertarlo suavemente y descubrió que el medicamento de la noche anterior lo había sumergido demasiado profundo. Dejó el vaso en el buró y volvió al primer piso. Emma se coló a las 10:00 y se trepó silenciosamente a la esquina de la cama a esperar. Lucas despertó a las 11:00. Abrió los ojos con facilidad. Tenía mejor color. Se sentó por su cuenta por primera vez en semanas y miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez.
Emma, susurró sorprendido. «Estás aquí». «Estoy aquí». Pasaron toda la tarde juntos. Lucas le pidió que le contara un cuento, y ella le contó uno sobre un osito que vivía en una taza de té. Él se rió 2 veces. Una risa real, pequeña y áspera, del tipo que había estado enterrada por tanto tiempo que salió sonando casi sorprendida de sí misma. Al mediodía, Vivian regresó. Encontró el vaso en el buró, todavía lleno. Emma vio cómo la boca de la mujer se tensó antes de que su sonrisa regresara. Vivian se llevó el vaso sin decir una palabra. A la mañana siguiente, Lucas se bebió el licuado hasta la última gota morada. En menos de 1 hora, estaba doblado del dolor. A las 2 horas, estaba pálido. A las 3, estaba temblando. Emma se quedó muy quieta en la esquina y observó, abrazando su pequeña muñeca contra el pecho. Su mente de 3 años no conocía palabras como veneno. No conocía palabras como toxina, dosis o acumulación lenta. Solo conocía una simple frase, clara, redonda y pesada como una piedrita. Cuando el hermano Lucas toma eso, al hermano Lucas le duele. Y una vez que Emma entendió la regla, comenzó a actuar en consecuencia. No sabía que se estaba rebelando contra un complot de adultos más viejo que ella misma. Solo sabía que la bebida lastimaba al hermano Lucas y que alguien tenía que hacer que el dolor se detuviera. Su oportunidad llegó el martes siguiente. Vivian trajo la bandeja de plata a la hora de costumbre. Colocó el vaso alto de color verde en el buró y de pronto descubrió que había olvidado una servilleta. Murmuró algo suavemente y salió de la habitación. Sus tacones resonaron por el pasillo en dirección al armario de blancos. Emma se movió rápido. Se deslizó del banquito junto a la ventana, cruzó hacia el buró en 3 pasos rápidos y levantó el pesado vaso con ambas manos. En la esquina de la habitación, cerca del gran ventanal que daba al jardín de rosas marchitas, había una maceta grande con una planta de hojas anchas y verdes. Emma inclinó el vaso sobre la tierra de la maceta y virtió el líquido hasta que la última gota desapareció en la tierra. Luego volvió a colocar el vaso vacío en su bandeja de plata y se trepó al borde de la cama. Lucas la observaba con los ojos muy abiertos y cansados. «Ese hace llorar a tu pancita», susurró Emma. Su carita estaba muy seria. «No te lo tomes. Finge». Lucas no hizo ninguna pregunta. Solo asintió, y algo pequeño y cálido comenzó a trabajar detrás de sus costillas. Algo que casi no tenía nada que ver con medicina. Cuando Vivian regresó con la servilleta en la mano y vio el vaso vacío, sus labios se curvaron en una sonrisa suave y satisfecha. «Buen chico, hasta el fondo, hasta el próximo semestre». Le limpió la boca con la servilleta como si realmente hubiera bebido. Emma se quedó mirando el suelo, fingiendo estar muy interesada en el cabello de su muñeca. Esa tarde, Lucas le pidió que le trajera más libros de dibujos. Se sentó apoyado contra 3 almohadas y pasó las páginas él solo por primera vez en meses. Sus mejillas tenían un ligero toque de color, como si el papel se estuviera calentando lentamente desde adentro. Capitán estaba sentado con orgullo en su regazo, con su único ojo de cristal atrapando el sol del atardecer. Emma repitió el truco cada vez que tuvo la oportunidad. Algunas mañanas, Vivian nunca salía de la habitación, y Lucas tenía que beber. Otras mañanas, la mujer salía un momento, y la planta recibía otra ofrenda morada. Emma aprendió a mantener su carita perfectamente inexpresiva cuando Vivian la miraba. Aprendió a abrazar a su muñeca un poco más fuerte, para evitar que le temblaran las manos. La planta de la esquina empezó a cambiar. Primero, las hojas inferiores se pusieron amarillas, luego se enroscaron en los bordes, como si estuvieran quemadas. La tierra adquirió un extraño tono grisáceo.
Nadie más en la casa le prestaba atención a una simple planta en el tercer piso. Pero Vivian sí estaba prestando atención ahora, no a la planta, sino a Emma. Empezó a notar con qué frecuencia estaba la niña en la habitación de Lucas, cómo la pequeña de cabello rizado siempre miraba al suelo cuando Vivian entraba, pero no antes de hacerlo. Cómo Lucas parecía más tranquilo, más brillante siempre que Emma estaba cerca. La suave miel de la sonrisa de Vivian no había cambiado, pero sus ojos ahora cargaban una nueva frialdad cada vez que se posaban sobre la niña y su muñeca de trapo. A la mañana siguiente, Vivian se movió antes de que la niña pudiera hacerlo. Sofía estaba en la cocina principal, amasando la masa para el pan de la cena. Cuando Vivian apareció en la puerta con los brazos cruzados y el suéter abotonado hasta arriba, su sonrisa seguía ahí, pero solo en la forma. La calidez que usualmente habitaba en ella se había drenado durante la noche. «Sofía», le dijo suavemente, «necesito un momento de tu tiempo». Sofía se limpió la harina de las manos. «Por supuesto, señora». «Tu hija». Vivian dejó que las dos palabras flotaran un instante antes de continuar. «La he encontrado en la habitación de Lucas en más de una ocasión. No la culpo. Por supuesto, solo es una niña pequeña. Pero debes entender algo, Sofía. Lucas no es como los demás niños. Su sistema inmunológico es frágil. Un simple resfriado común en esta casa podría acabar con su vida. Los niños pequeños acarrean muchas cosas sin saberlo. Dedos pegajosos, toses húmedas. La niña tiene buenas intenciones, pero su presencia en esa habitación es un peligro. ¿Me explico?» El rostro de Sofía perdió el color. «Sí, señora, entiendo. Lo siento muchísimo. Hablaré con ella de inmediato». «Sé que lo harás». La mano de Vivian tocó el brazo de Sofía ligeramente, con una suavidad casi tierna. «Y confío en que entiendes lo que está en juego. El señor Garza ha sido muy generoso al permitir que tu hija viva bajo este techo. Sería una tragedia si ese arreglo tuviera que cambiar». La amenaza estaba enterrada bajo tanta tela suave que casi sonaba a amabilidad. Sofía agachó la cabeza y juró que Emma nunca más pondría un pie en el tercer piso. Esa tarde, en el pequeño cuarto de servicio que compartía con su hija, Sofía se arrodilló frente a Emma y la tomó por los hombros con ambas manos. Le explicó, con la mayor dulzura posible, que el hermano Lucas estaba muy enfermo, que las niñas pequeñas podían empeorarlo incluso sin querer, y que el tercer piso ahora estaba cerrado para ella para siempre. Emma escuchó sin moverse. Su labio inferior comenzó a temblar. Miró la puerta y luego volvió a mirar el rostro de su madre. «Pero él me necesita», susurró. Sofía no supo cómo responder a eso. Solo acercó a su hija a sus brazos y la abrazó mientras Emma lloraba con pequeños y silenciosos sollozos ahogados contra su hombro. La muñeca cayó olvidada en la alfombra junto a ellas. Afuera en el jardín, donde las rosas marchitas atrapaban el sol bajo del atardecer, se llevaba a cabo otro encuentro discreto. Vivian caminaba por el sendero de grava con una taza de café en la mano. Aparentemente sola, un hombre con un traje oscuro a la medida salió de detrás del alto seto que bordeaba la fuente, igualando su paso con una familiaridad relajada. Vicente Morales tenía 40 años, de facciones afiladas y de sonrisa fácil. Había estado a la mano derecha de Lorenzo Garza durante más de 10 años. Una vez, en una cena, Lorenzo le había dicho delante de todos que Vicente era el hermano que su propia sangre nunca le había dado. Los dos caminaron juntos solo a lo largo del seto. Vivian murmuró algo que las rosas no pudieron escuchar. La sonrisa de Vicente se ensanchó. Le tocó la espalda baja por una fracción de segundo, y luego se desvió hacia el camino de entrada, donde lo esperaba su auto. Vicente había estado visitando la finca con más frecuencia últimamente. Lorenzo no pensó nada malo.
Lorenzo le confiaba todo. Esa noche, mucho después de que su madre se quedara dormida de tanto llorar junto a ella, Emma buscó debajo de su almohada la forma suave y familiar de su muñeca. Sus dedos no cerraron sobre nada. Se sentó rápidamente en la oscuridad, palpó la manta, palpó el suelo junto a su pequeña cama, luego el espacio debajo de ella. La muñeca no estaba. Para una niña de 3 años, sin padre, sin hermanos, y ahora sin acceso al tercer piso, esa muñeca era la última amiga que le quedaba en todo el mundo. Su respiración comenzó a acelerarse. Se deslizó por debajo de las sábanas con su pequeño camisón, sus pies descalzos tocaron el frío piso de madera, y salió a buscarla. La finca Garza a la medianoche era una criatura completamente diferente a la que era de día. Los pasillos se estiraban, los enormes ventanales se tragaban la luz de la luna y solo dejaban pasar una línea plateada. A lo lejos, un reloj de péndulo contaba sus horas constantes. Emma caminaba con una mano rozando la pared, susurrando el nombre de su muñeca por lo bajo mientras avanzaba. Revisó la cocina donde había jugado en la tarde. No estaba allí. Revisó la pequeña banca cerca de la entrada de servicio. Tampoco. Revisó el pasillo afuera de la oficina de la señora Reyes, donde la mujer mayor alguna vez se había agachado a mirarla sin sonreír. Nada. Emma le había dicho a su mamá que nunca volvería al tercer piso, pero también le había prometido en silencio que cuidaría de sus amigos, y su muñeca era una de esos amigos. Así que volvió a subir la escalera, un paso cuidadoso a la vez, conteniendo la respiración cada vez que una tabla de madera suspiraba bajo su peso. En la cima de las escaleras se congeló. Una franja de luz amarilla sangraba por debajo de la puerta de la habitación de Lucas. Eso estaba mal. Lucas dormía temprano. La enfermera que lo revisaba por las noches ya se había ido hacía mucho. Era casi la 1 de la madrugada, y sin embargo, la puerta estaba abierta el ancho de una mano, y una sombra suave se movía adentro. Emma pegó su pequeña espalda a la pared y se deslizó detrás de un gran helecho en maceta en la esquina del pasillo. A través de la rendija de la puerta, observó. Vivian estaba junto a la cama de Lucas. Tenía el cabello oscuro recogido en un chongo bajo. Llevaba una bata de seda lisa en lugar de su suéter habitual. Bajo el brazo, llevaba una almohada nueva. Parecía idéntica a la que ya estaba debajo de la cabeza de Lucas, bordada con la misma suave raya azul. No era la hora en que le llevaba los licuados. No era ninguna visita programada que Emma conociera. Con mucha suavidad y con manos expertas, Vivian levantó la cabeza dormida de Lucas. El niño no se inmutó. Su respiración era pesada, como siempre lo era después de la medicina nocturna. Vivian deslizó la vieja almohada hacia afuera, colocó la nueva en su lugar y la acomodó con cuidado bajo la mejilla del niño. Luego, levantó la almohada vieja, la acunó contra su cuerpo como si fuera algo precioso, y se giró hacia la puerta. Emma se hundió más en el helecho. Vivian pasó de largo sin verla, abrazando la almohada vieja contra su pecho, y desapareció por el pasillo hacia las escaleras de servicio. Emma recordó entonces, con total claridad, la voz cortante que Vivian había usado con las empleadas hace semanas en el cuarto de lavado. Nadie toca las almohadas de Lucas. Son de grado médico especial. Nadie. Emma encontró a su muñeca de camino de regreso desde su escondite. Había estado sentada en la pequeña silla junto al cuarto de blancos, donde seguramente Sofía la había dejado después de lavar. Emma la recogió sin hacer el menor ruido y se la llevó de vuelta a su camita. Pero el sueño no le llegaba. Su cabecita no dejaba de darle vueltas a la imagen de Vivian, quitando una almohada en la oscuridad y poniendo otra en su lugar. La mañana llegó tenue y gris. Sofía despertó a Emma con un beso en la frente y le pidió que fuera una niña buena en la cocina mientras los adultos desayunaban. Emma asintió con solemnidad. Esperó. Escuchó.
Cuando escuchó el tintineo de la porcelana y la voz tranquila de Vivian flotando desde el comedor de abajo, se escabulló de su lugar junto a la puerta de la alacena. Subió la escalera de servicio en sus pequeñas pantuflas, con la muñeca apretada contra su pecho. Lucas seguía dormido cuando empujó la puerta. Su rostro lucía tan inmóvil a la luz de la mañana, que Emma tuvo que quedarse mirando cómo su pecho se elevaba una vez antes de atreverse a avanzar. Se subió con cuidado al colchón y se sentó con las piernas cruzadas junto a él, con la muñeca balanceándose en su regazo. Solo pensaba quedarse un momento, solo quería verlo respirar. Pero cuando se movió para bajarse de la cama, la pequeña mano de estambre de la muñeca se atoró en algo. Emma bajó la mirada. Un hilo suelto en la muñeca del juguete se había enganchado de alguna manera en la costura del borde de la almohada nueva. Emma jaló. La costura no cedió. Volvió a jalar, más fuerte, como jalan los niños pequeños las cosas que aún no saben cómo desatar. La costura se abrió con un leve sonido rasgado. Un cuadrito de papel doblado se deslizó desde entre las capas de relleno y cayó en silencio sobre la sábana, junto a la mejilla de Lucas. Emma se paralizó. Se quedó mirándolo por un largo segundo, aguantando la respiración. No era más grande que una estampilla, doblado cuidadosamente sobre sí mismo, sellado en los bordes. Lo recogió entre el pulgar y el índice, de la misma manera en que recogería a un escarabajo del que no estuviera muy segura. Desdobló una de las esquinas. Adentro había una pequeña pizca de polvo, fino, blanco, casi como azúcar, pero no olía a azúcar, no olía a absolutamente nada. Emma no sabía qué era, no conocía la palabra veneno, no conocía la palabra evidencia. Pero su mente viajó de regreso a la voz afilada que había escuchado en el cuarto de lavado semanas atrás, y a la mujer cambiando almohadas en la oscuridad, y a la forma en que el hermano Lucas se hacía más pequeño después de cada visita de la señora hermosa de la sonrisa de miel. Volvió a doblar el papelito con mucho cuidado. Luego, lo deslizó en lo más profundo del bolsillito bordado de su vestido de flores. Lucas se removió en las sábanas, pestañeando. «Emma», balbuceó, medio dormido. «Duerme más, hermano», susurró ella. Alisó la manta suavemente sobre el hombro del niño. Él, obediente, volvió a cerrar los ojos. Emma se bajó del colchón, metió el relleno de la almohada en su lugar lo mejor que pudieron sus pequeños deditos, y salió de la habitación con su muñeca bajo un brazo y un secreto escondido contra su estómago. Esperó todo el día. No le dijo a su madre, no le dijo a la señora Reyes. Se sentó silenciosamente en los rincones y vigiló el camino de entrada. El reloj del pasillo principal ya había dado las 11 cuando el auto negro finalmente avanzó por el camino de grava. Lorenzo Garza bajó lentamente. Tenía los nudillos magullados. Un corte fino le cruzaba el pómulo, donde una botella se había hecho añicos cerca de su rostro, al final de una reunión que no había salido como nadie en la mesa había planeado. Había dejado 3 sillas vacías a sus espaldas. No quería pensar en los muertos. Quería un trago de algo fuerte y el silencio de su despacho. Entró por la puerta principal, asintió una vez al guardia nocturno, y comenzó la larga caminata por el pasillo de mármol hacia el ala este. La casa estaba dormida. Los candelabros estaban en su nivel más bajo. En algún lugar arriba, uno de los monitores de Lucas mantenía su suave ritmo mecánico. Casi pasa de largo sin verla. Una pequeña figura estaba acurrucada contra la pared, junto a la puerta de su despacho, medio oculta por la sombra del enorme librero. Piecitos descalzos, un vestidito de flores, una muñeca apretada contra el pecho. Tenía los ojos abiertos, fijos, y claramente lo había estado esperando. Lorenzo se detuvo un segundo en la extraña quietud del pasillo. Pensó que tal vez la estaba imaginando. «¿Por qué estás despierta a esta hora, pequeña?»,
Le preguntó en voz baja. Su voz, desgastada por el largo día, salió más suave de lo que esperaba. Emma se levantó del suelo. No corrió hacia él. No lloró. Solo dio 3 cuidadosos pasos para alcanzarlo. Y entonces, levantó una de sus manitas y la cerró alrededor del puño de su camisa. Lo jaló. Lorenzo se dejó jalar. Inclinó la cabeza hacia ella. Emma se acercó tanto que su respiración rozó el dorso de la mano del hombre. Y susurró las palabras que había estado ensayando en su mente desde el amanecer. Tío Lorenzo. Hay algo malo adentro de la almohada del hermano Lucas. Por medio segundo, Lorenzo asumió que la niña hablaba dormida. Los niños de su edad fantaseaban. Los niños de su edad le hablaban a las sombras. Ya estaba formulando una respuesta amable para mandarla de vuelta con su madre, cuando Emma abrió la otra mano y la extendió entre los dos. Allí, descansando en su pequeña palma, había un cuadradito de papel doblado, no más grande que una estampilla. Lorenzo se quedó completamente inmóvil. El hombre que, apenas una hora antes, había caminado a través de una bodega llena de enemigos sin que le cambiara el pulso. Sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Conocía la forma de ese doblez. Conocía el tamaño de ese paquetito. Había ordenado redadas en bodegas repletas de ellos. Había visto a hombres morir por el contenido de envoltorios de papel exactamente iguales a este. Se puso de rodillas lentamente, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. Su mano no tembló al tomar el diminuto paquete de la palma de la niña. Su voz no titubeó cuando habló, aunque algo detrás de sus costillas ya había empezado a temblar con mucha fuerza. Emma, le dijo. Su nombre se sentía extraño en la lengua. Nunca lo había dicho en voz alta. ¿De dónde sacaste esto? Ella levantó un dedito y señaló directamente hacia arriba, más allá del techo del pasillo, más allá del segundo piso, hasta llegar a la puerta cerrada en el tercer piso donde su único hijo dormía. Lorenzo la levantó en brazos sin decir una palabra más. No pesaba casi nada. Su manita seguía abrazando la muñeca contra el hombro de él, mientras cruzaban el pasillo y subían por la amplia escalera hacia el tercer piso. No encendió las luces. No quería que nadie en la casa lo escuchara llegar. Bajó a Emma suavemente afuera de la puerta de Lucas. «Muéstrame», susurró. Emma entró de puntitas. La habitación estaba iluminada solo por la pequeña lámpara de noche que Vivian había dejado encendida. Lucas yacía acurrucado bajo la manta, respirando con ese jadeo pesado y drogado que Lorenzo había llegado a aceptar como normal. Emma caminó despacio hasta el otro lado de la cama y señaló la almohada debajo de su mejilla. No la de repuesto contra la cabecera, sino en la que su cabeza estaba descansando, la que Vivian había llevado la noche anterior. Lorenzo se inclinó y deslizó un brazo debajo del pequeño cuello de su hijo. Con la otra mano, sacó la almohada con cuidado y deslizó un saco doblado bajo la cabeza de Lucas en su lugar. El niño no se despertó. Llevó la almohada al rincón más alejado de la habitación, donde la lámpara alta proyectaba un círculo de luz más amplio. Metió la mano dentro de su propio abrigo. De la funda que llevaba pegada a las costillas, sacó el cuchillo de caza que siempre cargaba consigo, y que jamás esperó usar en la recámara de su propio hijo. Pasó la punta de la navaja por la costura. El hilo se abrió con un sonido seco. Separó la funda exterior, luego la tela interior, y finalmente, las capas del suave relleno blanco. Dejó de respirar. Docenas de pequeños paquetitos de papel habían sido cosidos en lo más profundo del relleno. Estaban dispuestos en un patrón cuidadoso y uniforme, separados entre sí para que las fibras a su alrededor pudieran seguir transpirando, para que el aire pudiera fluir a través de la almohada, para que el aire pudiera transportar lo que fuera que hubiera dentro de esos pequeños paquetes, directo a la naricita del niño que apoyaba su mejilla ahí cada noche.
No era un paquete, ni dos. Eran docenas, suficientes para sobrevivir a múltiples cambios de fundas, suficientes para actuar lenta y pacientemente, sin ser descubiertos jamás por una mano que solo tocara el exterior de la tela. Su hijo había estado respirando esto todas las noches durante 3 años. Lorenzo Garza cayó de rodillas en el piso de la habitación de su propio hijo, con la almohada destrozada sobre las piernas. Y por primera vez en una década, le empezaron a temblar las manos. Las manos que nunca habían titubeado al cerrar un gatillo. Las manos que habían contado cadáveres, firmado contratos y acorralado enemigos. Ahora apenas podían sostener el cuchillo. A sus espaldas, Lucas se removió. Soltó una tosecita seca. Lorenzo se giró de inmediato. Cruzó la habitación en 2 zancadas, jaló la manta hasta taparle los delgados hombros a su hijo, y le besó la frente. «Papá está aquí», susurró. «Papá ya está aquí». Luego, se volvió hacia la niña que estaba muy quieta junto a la pared, con la muñeca apretada contra la mejilla, observándolo con esos ojos oscuros y serenos. Lorenzo se arrodilló lentamente frente a ella, a la altura de su rostro. «Emma», le dijo. La voz se le había quebrado y sonaba ronca. «Acabas de salvar a tu hermano Lucas. ¿Entiendes lo que acabas de hacer?» Emma ladeó la cabeza. Aún no entendía el significado de todas esas palabras. Solo levantó su manita y le tocó la mejilla muy suavemente. «No dejes que el hermano Lucas huela más eso, tío Lorenzo». Lorenzo no confrontó a Vivian al amanecer. Cualquier otro hombre lo habría hecho. Cualquier otro padre habría pateado la puerta de su recámara antes de que los pájaros empezaran a cantar y habría acabado con su vida allí mismo sobre la alfombra, en una explosión de sangre y exigiendo respuestas. Pero Lorenzo Garza no había sobrevivido 20 años en la cima de la mafia, actuando en el instante en que su corazón se lo pedía. Sabía que un solo paso en falso dejaría que Vivian se esfumara, antes de que él entendiera qué tan profundas eran las raíces de todo esto. Así que hizo lo más difícil que había hecho en toda su vida. Metió la almohada destrozada en una bolsa de cuero, besó la frente de su hijo dormido, cargó a Emma de vuelta a la habitación de su madre, y se puso la máscara de un hombre que no sospechaba absolutamente nada. En el desayuno de la mañana siguiente, se sentó frente a Vivian en el comedor bañado por el sol, y dejó que ella le sirviera más café. «Te ves cansado, mi amor», le dijo ella con dulzura. «La reunión de anoche terminó muy tarde», respondió Lorenzo. Probó el café, le sonrió por encima del borde de la taza de la misma manera en que le había sonreído 1000 mañanas antes. «Nada que un buen día no pueda arreglar», sonrió ella a cambio. Ella no sabía que él acababa de contarle cada poro de la cara mientras lo hacía. Marco Beltrán llegó a la finca justo antes del mediodía. Marco era uno de los pocos hombres en los que Lorenzo confiaba ciegamente, y uno de los pocos a los que Vicente Morales nunca se había acercado por completo. Lorenzo lo hizo pasar discretamente al despacho, cerró la puerta con llave y colocó 2 sobres sellados sobre el escritorio. «Esto va al laboratorio privado del doctor Montes. Sin nombres, sin papeleo, solo efectivo. Quiero una respuesta en 48 horas». Marco bajó la mirada a los 2 sobres. No preguntó qué había adentro. Entendió por la rigidez de la mandíbula de Lorenzo que esa no era una pregunta que se le permitiera hacer. El segundo sobre contenía la muestra de un licuado. Emma había sido quien cambió el vaso esa mañana. Lorenzo se había arrodillado junto a ella antes del amanecer. Le había dado un vaso limpio e idéntico lleno de jugo de uva, y le había pedido solo una cosa. «Cuando la señora hermosa voltee la cabeza, pon este en la bandeja y esconde el otro en la bolsita debajo del lavabo». Emma había asentido como un soldado recibiendo órdenes. Lo había hecho a la perfección. 2 días después, Marco regresó con una sola hoja de papel doblada.
Lorenzo la leyó de pie junto a su escritorio en la última hora antes del anochecer. El reporte era breve. El reporte era clínico. Digitalina. Un glucósido cardíaco de liberación prolongada, extraído de la planta dedalera. Ambas muestras contenían el mismo compuesto, en dosis demasiado pequeñas para matar rápidamente, demasiado consistentes para ser un accidente. El reporte señalaba que, en una exposición acumulativa, la sustancia imitaría los síntomas exactos de una miocardiopatía pediátrica crónica: fatiga, náuseas, temblores, convulsiones y una lenta e inexorable falla del corazón. 3 años. 3 años de especialistas negando con la cabeza. 3 años del jardín de rosas de Isabel muriendo mientras su hijo moría con él. 3 años de una mujer hermosa metiéndose en su cama por las noches y besándolo en la boca, antes de escabullirse por el pasillo para envenenar al único hijo que le quedaba. Lorenzo se dejó caer en la silla de cuero detrás de su escritorio, en la oscuridad del despacho. Se apretó una mano con fuerza contra la boca para que no se le escapara ningún sonido. Quería incendiar el mundo, pero esperó. La espera tenía una forma. Lorenzo la construyó cuidadosamente, hecha de pequeñas cortesías, sonrisas más suaves y besos más lentos en la sien de Vivian, para que ella no sospechara nada mientras la red invisible se cerraba a su alrededor. Le dio a Marco Beltrán la única orden que importaba. Cada cosa que toque, cada línea, cada llamada, cada mensaje. Quiero saber cuándo respira y para quién. Marco reunió a un equipo de 4 hombres ajenos a la finca. No llevaban uniformes y conducían autos sin placas. En 12 horas, habían clonado el teléfono de Vivian desde el momento en que lo dejó cargando en el buró de mármol. En un día, habían empezado a arrancar las capas privadas de su vida, como una mujer que se quita los guantes a toda prisa. Aplicaciones de mensajería encriptada escondidas en carpetas de fotos comunes. Registros de llamadas borrados que se recuperaron de copias de seguridad en la nube, en las que ella había confiado. 2 cuentas bancarias en Suiza registradas bajo su apellido de soltera, algo que sus expedientes de Stanford nunca habían mencionado. Y a esas cuentas, cada 3 meses durante los últimos 3 años, llegaba una transferencia de $80,000 proveniente de una empresa fachada. Lorenzo leyó los documentos impresos, a solas en su escritorio. La lámpara proyectaba un pequeño círculo amarillo sobre las hojas, mientras el resto del despacho permanecía en la penumbra. Cada hoja nueva que Marco ponía frente a él se sentía como otra cuchilla clavándosele entre las costillas. Luego llegó el archivo de audio. Marco lo había recuperado de una conversación de hacía apenas 2 noches. Vivian al teléfono, en el jardín, en voz baja, en voz tierna. Y del otro lado de la línea, la voz de un hombre que Lorenzo habría reconocido en la oscuridad a 20 metros de distancia. Vicente Morales. 2 meses más, decía Vicente. El niño ya casi está listo. Una vez que se vaya, el padre se va a desmoronar solo. Entonces entramos nosotros y recogemos los pedazos. ¿Y qué gano yo mientras tanto?, respondió la voz de Vivian, suave y divertida. Además de tus promesas, me tienes a mí. Tienes el dinero que ya se te ha pagado, y otros 2 millones cuando termine. Tijuana va a cumplir cada palabra. Lorenzo detuvo la grabación. Dejó el teléfono sobre el escritorio con mucho cuidado, como si fuera algo que pudiera explotar si lo bajaba mal. No gritó. No se levantó. Solo se quedó allí sentado, en el círculo amarillo de luz, mientras la habitación parecía inclinarse muy lentamente a su alrededor. Vicente. 10 años. Su hermano en todo menos en sangre. El padrino de su boda. El padrino de Lucas en el día en que el sacerdote bendijo al pequeño bebé de cabello castaño en la capilla de mármol de esta misma finca. Marco habló en voz baja desde la puerta. «Patrón,
El rastro del dinero pasa por 3 empresas fantasma, pero termina en Tijuana. Nikolai Bulov. El nombre cayó como una piedra arrojada desde una gran altura. Bulov, el ruso que controlaba todo desde la frontera con Estados Unidos. El viejo rival al que Lorenzo había mantenido a raya durante una década con presión cuidadosa y advertencias silenciosas. Las piezas se encajaron en su lugar con un clic sordo. El auto de Isabel no había derrapado por la lluvia hace 3 años. El auto de Isabel había sido sacado a la fuerza de esa carretera. La enfermedad de Lucas no había nacido de una rara condición médica. La enfermedad de Lucas había nacido dentro de una cocina cerrada con llave en el 2º piso. Y el propio Lorenzo no había sido el blanco de ninguna bala, porque Bulov no necesitaba dispararle. El plan de Bulov había sido vaciar a la familia Garza desde adentro. La esposa muerta, el hijo agonizando, y Lorenzo rompiéndose en silencio en su propia casa, para que cuando llegara el momento de atacar, el hombre detrás del escritorio ya fuera un fantasma. Lorenzo no gritó. Se volvió de hielo. A la mañana siguiente, Lorenzo hizo su primer movimiento. Una ambulancia negra y sin logotipos se estacionó en la entrada de servicio de la finca a las 4 de la madrugada. Llevaba a 2 paramédicos que nunca antes habían pisado la propiedad de los Garza y a un chofer que no hizo preguntas. Lorenzo cargó a Lucas por las escaleras de servicio él mismo, envuelto en una gruesa manta, con Capitán, el oso tuerto, bajo el bracito de su hijo. No le dijo nada a la casa. Le dijo a Vivian en voz baja en el desayuno que se llevaban a Lucas para una consulta con un nuevo especialista pediátrico fuera de la ciudad. Ella había sonreído y le había dicho que le parecía muy sensato. La clínica privada del doctor Samuel Chen estaba escondida detrás de un portón sin letreros, a 2 horas al norte de la ciudad. Samuel Chen no tenía ningún parentesco con Vivian Chen. Era un hombre tranquilo, de unos 60 años, con canas en las sienes, y alguna vez le había salvado la vida al padre de Lorenzo con una bala que aún llevaba incrustada en las costillas. No debía nada, no pedía nada. Simplemente abrió las puertas de su clínica y esperó. Revisó a Lucas durante 3 horas. Cuando salió, su rostro era una línea sombría. Llevó a Lorenzo a una pequeña oficina al fondo del pasillo y cerró la puerta a sus espaldas. «Los niveles en su sangre son críticos», dijo Samuel en voz baja. «Otros 2 meses con esta dosis, tal vez menos. Y su corazón habría fallado este verano. Y cualquier médico del país habría firmado el acta de defunción, llamándolo un raro defecto congénito». Lorenzo no respondió. Aún no podía articular palabras. «Pero el daño no es irreversible», continuó Samuel. «Empezamos la terapia hoy mismo. Vamos a purgar la toxina de sus tejidos. Con tiempo, descanso, la nutrición adecuada y 0 exposición, debería recuperarse por completo». Lorenzo cerró los ojos y tomó un largo respiro. Luego los abrió. «Hágalo. Todo. Cueste lo que cueste». Emma se negó a salir del cuartito de la clínica. Se hizo un ovillo en la silla junto a la cama de Lucas, con su muñeca apretada contra el pecho, y les dijo a las enfermeras, con una voz muy seria, que el hermano Lucas la necesitaba. Nadie le discutió. Lucas durmió plácidamente por primera vez en 3 años, mientras la pequeña niña lo velaba con la paciencia constante de una criatura mucho mayor. Lorenzo llevó a Sofía a la clínica a la mañana siguiente. Le contó todo. Mantuvo un tono de voz neutral. Ella escuchó de pie, hasta que las rodillas le fallaron al 2º minuto, y de pronto estaba en el piso, con las manos sobre la cara, llorando tan fuerte que la pared temblaba a sus espaldas. No lloraba de pena. Lloraba en una especie de gratitud ahogada por el hecho de que su hija hubiera nacido lo suficientemente terca como para subir unas escaleras a las que le habían dicho que no subiera. Lorenzo se arrodilló a su lado y le tocó el hombro con suavidad. «Sofía». Emma no solo vio una cosa,
Vio todo lo que el resto de nosotros nos negábamos a mirar. Pero justo mientras esas palabras salían de su boca, algo en la finca ya estaba saliendo mal. Alguien dentro de la casa había notado la ambulancia. Alguien había contado que faltaba una almohada. Alguien había hecho una llamada. Para cuando los hombres de Marco rodearon la cocina privada de Vivian esa tarde, con órdenes de tomarla con vida, la habitación estaba vacía. Ya no estaba su llave, faltaba su ropa, faltaba su pasaporte. Y en el departamento de Vicente Morales, al otro lado de la ciudad, la mitad de sus trajes aún colgaban impecablemente en el closet, mientras que la caja fuerte oculta detrás del cuadro estaba abierta y vaciada. Ambos ya iban camino al norte, hacia Tijuana, hacia Bulov. Lorenzo entendió exactamente lo que eso significaba. Pasaron 2 semanas dentro de la clínica y luego de vuelta en la finca, y empezó a ocurrir algo casi milagroso. Lucas mejoró. La palidez se desvaneció lentamente de sus mejillas. Sus deditos dejaron de temblar al final de la primera semana. Para el 10º día, se estaba sentando por sí solo y pidiendo hot cakes. Para el día 14, caminaba por la habitación con Capitán bajo un brazo, y Emma sosteniéndole la otra mano, riéndose a carcajadas de un chiste que ella había inventado sobre un pato con zapatos. Lorenzo triplicó la seguridad alrededor del perímetro de la mansión. Reemplazó a cada guardia que Vicente hubiera contratado alguna vez. Instaló nuevas cámaras en puntos ciegos que ahora solo él y Marco conocían. Emma se negó a volver a dormir en el ala del servicio. Sofía le había improvisado una camita en el suelo junto a la cama de Lucas, y los 2 niños se quedaban dormidos todas las noches, con los deditos entrelazados sobre el borde del colchón. Pero Vicente había construido el antiguo sistema de seguridad con sus propias manos. Y en toda fortaleza hay puertas que solo su arquitecto sabe cómo abrir. A las 2 de la mañana de la 15ª noche, todas las luces de la finca Garza se apagaron de golpe. Lorenzo estaba despierto en su despacho cuando sucedió. El suave zumbido del aire acondicionado se cortó en un latido. Luego, desde el otro lado del muro perimetral, resonó el primer disparo. Después, un segundo. Luego, una ráfaga. Se rompieron cristales en algún lugar de la planta baja. Botas pisaron el mármol. Gritos en un acento que Lorenzo reconoció al instante. 30 de los hombres de Bulov estaban atravesando los muros de su propia casa. Lorenzo se movió antes de que terminara la segunda ráfaga de disparos. Tomó la pistola del cajón superior del escritorio, dobló la esquina del pasillo corriendo, y les gritó a los 2 guardias más cercanos que defendieran el ala este. Luego subió la escalera de mármol de 3 en 3. Arriba, 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 hacia el 3er piso. Pateó la puerta de la habitación de Lucas. Sofía ya estaba de pie, pálida. Ambos niños estaban aferrados a su camisón. Emma tenía a Capitán en un brazo y a su muñeca en el otro. Lucas lloraba en silencio. Lorenzo cruzó la habitación en 2 pasos y presionó algo pequeño y pesado en la palma de Sofía. Una llave de latón, desgastada por los años. Cava de vinos. Detrás del cuarto estante hay una puerta. Esto la abre. El túnel corre 1 kilómetro hacia el norte. La salida da a una vieja bodega del cuidador cerca de la carretera. Marco tiene hombres esperando ahí. Él ya sabe. Vete ahora. Sofía cerró los dedos alrededor de la llave. Levantó a Lucas en brazos sin decir palabra. Emma se aferró a su pierna con la muñeca pegada a la mejilla. En la planta baja, una metralleta abrió fuego en el vestíbulo principal. El sonido retumbó por toda la casa como si las paredes se estuvieran partiendo. Sofía se detuvo en el umbral de la puerta. Volteó hacia atrás. Y en ese instante, hizo algo que jamás había hecho en su vida. Levantó una mano temblorosa y apoyó la palma sobre la mejilla de Lorenzo Garza. Su pulgar rozó la comisura de la mandíbula de él. Sus ojos brillaban. Regresa con nosotros.
susurró ella. Y desapareció. Los dos niños se pegaron a su cuerpo, esfumándose por las escaleras de servicio hacia el pasillo negro. Lorenzo se quedó solo en la luz arruinada de la habitación vacía de su hijo, con una pistola en la mano y una única y cálida huella que aún le quemaba en la mejilla. La cava de vino olía a cedro viejo y a piedra antigua. Sofía iba contando los estantes con su mano libre mientras corría. Lucas le pesaba sobre un hombro. Emma iba sujeta del hueco del otro brazo, el cuarto estante. Apoyó la cadera contra la madera, empujó, y toda la repisa se dio hacia adentro con un chirrido sordo. Detrás había una puerta de hierro baja, ya sin cerrojo. Introdujo la llave de latón en la cerradura interna y el túnel bostezó frente a ellos. Un aire gélido salió del pasadizo oscuro. Un solo foco a mitad del trayecto ofrecía una delgada línea amarilla a seguir. Muy por encima, el impacto sordo de una explosión lejana hizo vibrar las piedras. «Corran», susurró Sofía. Puso a Lucas de pie y agarró con fuerza la manita de Emma. «Corran, no se detengan y no miren atrás». Corrieron. El túnel era larguísimo. Sus pasos resonaban como si las paredes los estuvieran contando. A mitad de camino, una bala perdida en algún lugar de la casa encontró un punto débil en la vieja mampostería y perforó el techo en una explosión de polvo y metal caliente. Un fragmento de la bala le dio a Sofía en el muslo. Trastabilló y cayó de rodillas al suelo. La sangre brotó oscura y tibia empapando la tela de su camisón. Lucas volteó a verla con un sonido ahogado en la garganta. Emma se quedó paralizada junto a su madre. Sofía tomó a los dos por la cara, con fuerza. «Escúchenme», jadeó. Su respiración ya estaba rota. Los dos. «Corran a la puerta del final. Corran y no volteen. ¿Me escuchan? No volteen». Los empujó con fuerza hacia la luz lejana. Luego se arrastró contra la pared del túnel para que no tuvieran que verla caer. Emma agarró la mano de Lucas. Ella era más pequeña, era menor, pero en ese momento, algo fiero y diminuto dentro de su pecho de 3 años tomó el control de sus pies y lo jaló hacia adelante, a lo largo del pasillo. Sus pasitos resonaban juntos. La muñeca rebotaba en su cadera. Capitán rebotaba en la de él. Al final del túnel se asomaba el contorno gris del aire libre. 15 metros. 10 metros. Una sombra se interpuso en la luz. Emma se detuvo tan en seco que Lucas casi choca con ella por detrás. Vicente Morales estaba parado bajo el arco de la salida, con una pistola que descansaba relajada en su mano. Tenía salpicaduras de sangre en la manga del abrigo oscuro. No levantó el arma. No necesitaba hacerlo. No había venido a matar a Lucas. Bulov quería al niño vivo. Bulov lo quería de rodillas frente a su padre. Vicente miró a los 2 niños pequeños envueltos en polvo, y lentamente empezó a sonreír. «Vaya, vaya. Miren quiénes vinieron directo a mí». Emma soltó la mano de Lucas. Dio un paso al frente, puso su pequeño cuerpecito justo entre el hombre y el niño, y extendió los brazos a los lados, tan abiertos como se lo permitieron. Su vestidito de flores estaba manchado de tierra. Tenía el pelo enredado en la cara, la barbilla muy alta. Vicente soltó una carcajada. «Hazte a un lado, niñita». Ella no se movió. La sonrisa se fue borrando lentamente del rostro del hombre. Pasaron 3 segundos. 3 segundos enteros en los que un hombre adulto con un arma en la mano dudó al ver a una niña de 3 años negándose a bajar los brazos. 3 segundos fueron suficientes. Lucas se escabulló por su costado, pasó a un lado de las botas de Vicente y salió disparado por el arco hacia la fría noche. La mano de Vicente se disparó como un resorte. Agarró a Emma por las costillas y la levantó en el aire. La muñeca se resbaló de sus deditos y golpeó el piso de piedra con un sonido suave y terrible.
Lucas corrió hasta que sus pequeñas piernas colapsaron en los brazos de un hombre arrodillado en el pasto. Marco Beltrán lo atrapó contra su pecho y le presionó una mano ruda contra la nuca para protegerle los ojos de las ventanas en llamas de la mansión a lo lejos. «Estás a salvo, estás a salvo. Ya te tengo». Pero Lucas no podía dejar de sollozar. Todo su cuerpecito temblaba. Emma me dijo que corriera. Lloraba una y otra vez. Emma me dijo que corriera, y se la llevaron. Marco sintió que algo se le rompía detrás de las costillas. Presionó un código en el radio que llevaba en el hombro. 2 de sus hombres entraron corriendo al túnel con las linternas en alto y las camillas listas. 10 minutos después, al amanecer, los incendios en el ala oeste habían sido sofocados. Lorenzo estaba parado en el vestíbulo en ruinas, con la camisa rígida por la sangre de otros hombres, y Lucas, por fin, dormido en sus brazos. Sacaron a Sofía en una camilla y la acostaron suavemente cerca de la fuente. Cuando vio a Lorenzo, apartó a los paramédicos de un empujón e intentó arrodillarse sobre su pierna rota. «Por favor», lloraba a gritos. «Por favor, tráigala de vuelta, se lo ruego». Lorenzo le pasó a Lucas al médico que estaba a su lado. Caminó hacia Sofía y la levantó de los hombros antes de que sus rodillas pudieran tocar el mármol. Tenía las manos firmes. Su rostro estaba tan silencioso que asustó a todos en la habitación. «Sofía, mírame. Emma salvó a mi hijo. La traeré a casa». Lo dijo como un juramento hecho sobre algo más antiguo que cualquiera de ellos. Para el anochecer, había reunido a 200 hombres. Cobró todos y cada uno de los favores que le debían al apellido Garza de extremo a extremo del país. A la medianoche, 15 camionetas negras salieron por los portones de la finca y condujeron a toda velocidad hacia Tijuana, formando una caravana que ningún patrullero se atrevió a detener. La fortaleza de Bulov era una bodega adaptada en el puerto. Los hombres de Lorenzo entraron por el frente, por los costados y por el techo al mismo tiempo. Las puertas se hicieron pedazos. Las ventanas estallaron. Habitación por habitación, piso por piso, barrieron con la gente de Bulov, hasta que los pasillos se inundaron con el estruendo de los disparos, y después, con el silencio. Encontraron a Vicente Morales en el segundo piso, con la pistola en alto. Solo tuvo tiempo de gritar el nombre de Lorenzo una vez, en un tono que sonó a una mezcla entre una risa y una súplica. 3 balas del arma personal de Lorenzo terminaron la oración en su boca. A Nikolai Bulov lo acorralaron en su oficina, un anciano de cabello plateado y acento extranjero. Antes de la última bala, arrinconado contra su propio escritorio, escupió todas las verdades que llevaba guardadas. La carretera de Isabel aquella noche, las cuentas en Suiza, las dosis, las almohadas. La promesa de hacer que Lorenzo viera morir cada pedazo de su vida antes de morir él mismo. Lorenzo lo dejó terminar. Luego, puso fin a todo. Encontraron a Emma encerrada en un cuartito del sótano, sentada sobre una caja de madera. Estaba abrazando a su muñeca contra el pecho. Tenía las mejillas manchadas de lágrimas secas. Cuando la puerta se abrió de golpe y Lorenzo entró, con la camisa todavía humeante por el combate, ella lo miró con unos ojitos que casi no habían parpadeado en horas. Sus primeras palabras no fueron para ella misma. ¿El hermano Lucas está bien? A Vivian Chen la capturaron viva. Le colgaron del cuello las cuentas bancarias, los mensajes y todo el expediente completo, como si fuera una soga. 6 meses después, la primavera regresó a la finca Garza por primera vez en lo que se sintió como una eternidad. Vivian Chen estaba en una celda de máxima seguridad federal, en espera de juicio por cargos de intento de asesinato, conspiración y una lista de delitos financieros lo suficientemente larga como para garantizar que jamás volvería a ver un jardín ni un amanecer como mujer libre.
La evidencia que Marco había reunido era hermética. Sus abogados ya ni siquiera le contestaban las llamadas. Lucas se había recuperado por completo. Sus mejillas ahora tenían color de verdad. Sus pequeñas piernas corrían a toda velocidad por los largos pasillos de mármol. Su risa, que había estado enterrada bajo 3 años de silencio, volvía a resonar por cada rincón de la casa. Emma ahora tenía su propia habitación en el 3er piso, justo al lado de la de Lucas. A Sofía ya nadie la llamaba ama de llaves. De hecho, nadie en la finca volvía a usar esa palabra cuando hablaban de ella. Ahora se sentaba en la cabecera de la larga mesa del comedor, frente a Lorenzo, todas las noches. Y todas las noches, los ojos de él se suavizaban un poco más al mirarla. El jardín de rosas de Isabel había sido replantado a principios de abril. Para junio, los rosales volvieron a florecer en rojos profundos y rosas pálidos, los mismos colores que ella tanto amaba. El propio Lorenzo se había arrodillado en la tierra el día en que se abrió el primer capullo. Una tarde tranquila, Lorenzo se detuvo en el umbral de la sala principal. Lucas y Emma estaban sentados con las piernas cruzadas en el tapete, bajo un rayo de sol, compartiendo la mitad de una galleta de mantequilla. Capitán, el oso tuerto, estaba recargado contra la muñeca de trapo de Emma, que ya estaba remendada. Ambos niños reían a carcajadas. «Ella es mi hermanita», le decía Lucas con orgullo a una empleada que pasaba con flores frescas. «Mi hermanita que me salvó». Lorenzo los observó desde las sombras de la puerta, y algo dentro de él que había estado roto durante 3 años, finalmente se curó en silencio. Entendió por fin que quien había salvado a su familia no había sido el mejor doctor de Médica Sur, ni el guardia más leal de la entrada, ni ningún soldado o capo aliado en todo ese mundo que él había gobernado. Había sido una niña de 3 años, la hija de una madre viuda, que había sido lo suficientemente pequeña y lo suficientemente pura, como para ver lo que todos los adultos a su alrededor se habían negado a mirar. Queridos amigos, aquí es donde termina nuestra historia. Las verdades más grandes de la vida rara vez son dichas por las voces más ruidosas. A veces, las susurra el más pequeño en la habitación. Y nuestro trabajo es escuchar. Así que, aprendamos a inclinarnos, a escuchar al niño, a confiar en el observador silencioso, y a volver a mirar esos rincones de nuestros propios hogares que hace tanto dejamos de cuestionar. Ahora, nos encantaría escucharlos a ustedes. ¿Alguna vez ha habido una voz pequeña en tu vida que vio algo que tú casi pasaste por alto? Por favor, comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Desde lo más profundo de nuestro corazón, cada palabra que nos dejan significa muchísimo para nosotros. Si esta historia te llegó al corazón hoy, por favor dale me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas un nuevo relato. Les deseamos mucha salud, una vida llena de alegrías y mucha paz en cada día que está por venir. Hasta pronto, y nos vemos en la próxima historia.